17 minutos de la mañana, hacemos contacto con el presidente de Camacol, el exministro Guillermo Herrera. Y hacemos contacto con él porque estamos muy preocupados. Lo escuchamos lanzando un nuevo SOS al gobierno nacional por la vivienda. El gobierno se había comprometido con unos recursos, se había comprometido con unos apoyos. La ministra anterior salió del cargo. Había la esperanza de que esos recursos pudieran llegar, porque en la vivienda se está jugando buena parte del empleo de Colombia, de la recuperación de la actividad económica. Doctor Guillermo Herrera, gracias por atender nuestra llamada. Apreciado Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted, para todos los integrantes de la mesa y por supuesto para toda la audiencia de la FM. ¿Qué le está pidiendo al gobierno, doctor Herrera? Bueno, yo creo que es importante saber del gobierno cuál va a ser la política de vivienda para el país. Claramente hemos venido discutiendo hace más de un año sobre planes de reactivación. Planes de reactivación, por lo menos se han hecho más de 12 anuncios. Recuerden ustedes que incluso estuvimos el 9 de agosto en una cumbre de reactivación en Manizales para saber cuál va a ser el futuro de la construcción de vivienda nueva en el país. ¿Y por qué? Porque este es un sector que acumuló 25 meses de caídas continuas, ¿no?, que tuvieron una pequeña pausa en agosto de este año, pero en septiembre volvió a caer. Y ahora lo que vemos son anuncios contradictorios que no van en sintonía con un plan de reactivación. Entonces, de un lado se dice, claro, haya fugas fiscales y va a haber una reducción presupuestal. Pero entonces la apropiación de subsidios ya no va a ser de 50.000 para el próximo año, sino que va a ser apenas de 20.000, como lo anuncia el Ministerio de Vivienda. Y de otro lado, pues se están tomando unas medidas arancelarias que claramente pues van a afectar y van a golpear la posibilidad y van a incrementar los costos de producción de la vivienda. Exministro, pero hay dos situaciones en el mercado que uno pudiera decir va a cerrar un buen año, un mejor año el 2024, y puede haber una perspectiva mucho mejor para el 2025. Me refiero a dos cosas en concreto. Uno, el pacto por el crédito. ¿Cómo va a ser ese derrame de créditos nuevos y créditos que ustedes esperaban para el stock de vivienda en el sector de la construcción? Y el tema del acero. Y el tema del acero, que obviamente es dorsal para la construcción, pero ahí está con el tema del arancel que se le puso a China. Estos dos aspectos, ¿cómo van a impactar la construcción para el cierre de año y para hacerle prospectiva al 2025? Bueno, Fernando, es que lo que vemos es que en lo que va corrido este año no es mejor que el año 2023. Y el año pasado fue un muy mal año, ¿no? En lo que va corrido este año hemos vendido 106.000 unidades de vivienda en todo el país. El año pasado, a septiembre de este año, se han vendido 107.000. Y la proyección que nosotros tenemos con estos anuncios es que es muy probable que terminemos este año con una reducción de los niveles de comercialización de la vivienda. Entonces, una falta de subsidios, de 30.000 subsidios. Es que el hueco no es de 2.000 subsidios o de 5.000 subsidios. Estamos hablando que van a faltar 30.000. Más de la mitad de los subsidios que se deberían programar para el próximo año, pues eso termina afectando el pacto por el crédito. Pacto por el crédito que arrancó muy bien en su primer mes. Ahí vimos a Sobancaria haciendo los anuncios con el gobierno nacional. Tuvimos unos incrementos en los desembolsos de créditos para la adquisición de vivienda. Pero ¿de qué viviendas estamos hablando ahí? De viviendas que ya estaban terminadas, que seguramente se lanzaron incluso en el año 2020. Pero el pacto por el crédito para el otro año va a tener un reto grande. ¿Por qué? Porque depende de los subsidios. Depende de varias cosas. Una, que las tasas se mantengan bajitas. Esperemos que sí. Hasta ahora han venido bajando los bancos las tasas. Y de otro lado, pues que los subsidios estén ahí porque muchos hogares de bajos recursos, pues dependen del subsidio sí o sí para poder hacer cierre financiero. Entonces, no solamente el sector, digamos, está en riesgo acá, sino que el pacto por el crédito va a enfrentar un gran reto si tenemos ausencia de subsidios. Y por el lado de los aranceles, pues yo creo que aquí hay que hacer una evaluación integral, porque es que no solamente, querido Fernando, se están tomando medidas de control arancelario al hambrón que viene de la China. Se han tomado otras 3 medidas que están impactando los costos de la construcción. Ya también se adoptó medidas para los perfiles de aluminio, para las barras corrugadas de acero e incluso para aceros aldeados, es decir, mezclados con otros minerales. Entonces, uno lo que tiene que hacer es una evaluación de todo este impacto en los costos,
de producción de la vivienda de interés social. Recordemos que entre el 50 y el 60% del valor de una vivienda son costos directos, y en eso el acero y el aluminio puede pesar más del 20%. Entonces, cuando dicen que un 0.5% puede afectar el costo directo de producción de la vivienda, pues yo creo que eso toca mirarlo, porque no es una sola medida, son 4. Ahora, y eso afecta los márgenes de utilidad de los constructores y en consecuencia, pues afecta la posibilidad de lanzar más proyectos. Ahora, doctor Herrera, ¿usted diría que dónde está el origen de la crisis en el sector de la construcción? ¿Cuáles son las medidas que han generado la falta de crecimiento o el declive incluso en algunas regiones del país en la construcción de vivienda? Bueno, hay que reconocer que hacia el año pasado enfrentábamos unos niveles de tasas de créditos hipotecarios muy altos que desincentivaron la compra de vivienda, pero por primera vez en muchas de las crisis que ha tenido este sector, en este gobierno no se ha diseñado y no se ha implementado un plan de reactivación. Como lo decía Juan al principio de esta entrevista, se han anunciado, pero no se han tomado ninguna medida que permita revertir el deterioro de las ventas de vivienda. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que usted no vende, claramente no va a construir. Y lo que vemos que dice el DANE es que las iniciaciones de nuevas unidades que entran en obra, que son las que generan empleo, están cayendo por encima del 14% al segundo trimestre de este año. En lo que va corrido del año, según las cifras de Camacol, coinciden con las del DANE, caen más del 14%. Y ahí está el resultado, es que no hay que esperar a verlo. Llevamos 3 meses consecutivos liderando la destrucción de empleo en el sector de la construcción, está liderando la destrucción de empleo en Colombia. El mes pasado fueron 84.000 empleos, de los cuales 80.000 solamente se perdieron en la construcción de vivienda. Y miren esta cifra. 7.000 empleos los perdieron obreros y oficiales de la construcción. Es decir, los sectores populares que dependen de este sector para poder hacer mercado. Señor Herrera, con lo que nos está contando y además todas las críticas al Ministerio de Vivienda por haber parado Mi Casa Ya y etcétera, ¿cuáles son las cifras reales que usted tiene en porcentajes y en número total de lo que sucede con las BIS, con las viviendas de interés social? Bueno, en las viviendas de interés social tenemos un comportamiento que hay que separar, ¿no? Por el lado de las viviendas de interés prioritario, que son las que tienen un precio de venta de 90 salarios, y por unas medidas que tomó el Gobierno Nacional el año pasado, que se llama la preasignación del subsidio, es decir, reservar el subsidio desde el momento de la preventa. Lo que hemos visto ahí es que ha habido un incremento, digamos, en el número de unidades que se están vendiendo por allá. Claro, ¿cuál es la señal que le manda el gobierno al mercado? Venda más VIP, que seguramente yo le aseguro más subsidios. Ahora, eso va a quedar en veremos con el hueco tan grande que tenemos para el próximo año. Pero las unidades BIS, sin incluir ese rango anterior, sí que vienen perdiendo participación en el mercado. En lo corrido del año, vienen cayendo por cerca del 4%, del 4%. O sea, se han comercializado alrededor de unas 60.000, 61.000 unidades de este segmento de precios de vivienda frente a unas 64.000 que teníamos un año atrás. En el rango VIP, pues pasamos de 8 a 12.000, pero ustedes ven ese número en incremento de unidades, pues no va a alcanzar a compensar la generación de riqueza, ¿no? De producción que necesita el país, porque si uno lo mira en pesos, en ventas, pues lo que vemos es que la ecuación sigue en negativo. Si bien por el lado de la VIP crecen las unidades y crecen las ventas en cerca de $500 millones de pesos, pero cuando uno suma la caída de las BIS no VIP y de las otras viviendas no BIS, pues estamos perdiendo $1 billón de ventas por el otro lado. Pues hacemos eco de sus voces, doctor Herrera. Quienes le hacemos seguimiento al sector, sabemos que ustedes vienen pidiendo y pidiendo y pidiendo unas medidas, se las ofrecen, las han incumplido. Se tienen que poner serios con la vivienda. Es demasiado importante para el país, para el empleo, para el bienestar de los colombianos. Ojalá este SOS que lanza el presidente de Camacol tenga eco en los funcionarios que tienen en sus manos medidas para que se reactive la vivienda por el bien de los colombianos y por el bien de los colombianos más pobres que esperan su vivienda. Doctor Herrera, gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. A ustedes, Juan, muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego y buen día. Buen día, 7:27, la FM, las noticias como son. En
TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ.